Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar primero buscar mi presentación. Lo primero que hay que decir es que el doctor Manolo Gurpegui y yo somos psiquiatras y los psiquiatras nos ocupamos del trastorno mental. Pero si ustedes ven, uno de los supuestos de aborto pone riesgo para la salud mental. Lo primero que hay que plantearse es eso qué es, ¿no? Porque todos ustedes están en riesgo de tener un trastorno mental, ¿eh? Y entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Cuánto riesgo? ¿90% de riesgo? ¿5% de riesgo? ¿O 60% de riesgo? Es más, yo cuando tengo 3 hijos, cuando tuve el primero, se puso en riesgo mi carrera profesional. Cuando tuve el segundo se ponía en riesgo porque lo bien que estábamos los 3 y vine otro a fastidiar el tema. Y cuando nació el tercero, pues vaya rollo que ha sido otro niño, ¿no? O sea que todos han sido un riesgo para el malestar mental. Entonces, lo que tenemos es que, claro, los psiquiatras es que no sabemos de esto de riesgo de salud mental, sabemos de trastornos mentales. Por eso, a lo mejor, las ponencias que el doctor Gurpegui y yo presentamos pues son de psiquiatría, porque son de trastornos mentales, que nada tiene que ver con esto de riesgo para la salud mental. El estrés, el vivir en una ciudad, las complicaciones laborales, el estar en paro, todo eso son situaciones de riesgo para un trastorno mental. De todos esos que están en riesgo, ¿van a padecer todos un trastorno mental? Pues no lo sabemos, tendríamos que verlo. Entonces vamos a dedicarnos a qué pasa con los trastornos mentales y el embarazo. Lo primero es decir que el embarazo, en general, en un estudio epidemiológico que se hizo en el año 2002, con un estudio a 43.093 mujeres, de las cuales 14.549 eran mujeres que habían estado embarazadas en el año previo, y se comparó las que habían estado embarazadas en el año previo con las que no habían estado embarazadas. Entonces, la conclusión es que el embarazo no se asoció a ningún incremento de riesgo en la mayoría de las mujeres para los trastornos mentales. Es decir, que el embarazo en sí no supone un aumento de riesgo para decir un trastorno mental. En esta encuesta lo que se midió es la prevalencia de los trastornos mentales. Los psiquiatras clasificamos las enfermedades mentales según unos síntomas, y esos síntomas están recogidos en unos libritos que se llaman DSM-4 y CIE-10. Con lo cual, hay unos criterios diagnósticos para esas enfermedades. No hay ningún, ni en el DSM-4 ni en el CIE-10, hay nada que ponga riesgo para la salud mental. Es decir, eso no es un diagnóstico. Entonces, lo que sí que vieron en esta encuesta es la prevalencia de los trastornos mentales, la prevalencia de uso de sustancias y qué mujeres habían buscado asistencia psiquiátrica. Y lo que encontraron es que las mujeres que habían estado embarazadas en el último año tenían menores tasas de consumo de alcohol, tenían menor riesgo de padecer una depresión, un trastorno afectivo. En general, buscaban un tratamiento psiquiátrico en menor proporción que las que no habían estado embarazadas, y sí que existía una mayor incidencia de depresión postparto. Es decir, que el embarazo en sí, según este estudio, no se asociaba a ningún trastorno mental. ¿Qué mujeres tenían más riesgo de padecer un trastorno mental si existía en el embarazo? Pues en función de la edad, en función del estado civil, en función de la salud y en función de factores estresantes vitales y experiencias traumáticas. Si ustedes ven estos factores que se asocian a trastorno mental, pues la verdad es que muchos de ellos se asocian a muchas otras cosas. Quiero decir que, bueno, pues es verdad que en función de una determinada edad de la madre, si es muy mayor o muy joven, en función de si es soltera o casada, en función del grado de salud que tenga o en función si tiene antecedentes traumáticos o mucho estrés, habrá que dar una protección mayor en cualquier caso a este tipo de mujeres. ¿Cuáles son los trastornos psiquiátricos? Hay muchos, pero bueno, los más importantes, los que a lo mejor todos ustedes conocen, para ver si estos trastornos empeoran o no con el embarazo y qué pasa cuando estas pacientes que tienen un trastorno mental se quedan embarazadas. Uno de los primeros trastornos más conocidos pues son los trastornos depresivos, ¿no? Ustedes, todo el mundo sabe que es una depresión, tristeza, apatía, aislamiento, falta de apetito, insomnio. Y lo primero que hay que decir es que la incidencia de depresión durante el embarazo
es la misma que en mujeres no embarazadas. Es decir, el embarazo en sí no aporta un plus de estar más deprimida. Sí que hay más incidencia de depresión pues cuando existen estos estresores psicosociales que comentábamos. Falta de apoyos sociales, falta de pareja, dificultades económicas. Pero estos estresores psicosociales pues implicarían un apoyo en cualquier caso, porque son situaciones que hacen que una mujer necesite apoyo. Luego es importante diferenciar los cambios psicológicos que se asocian al embarazo por sí, pues simplemente por el hecho de estar embarazada, con cambios psicológicos que pueden ser indicios de una depresión. Porque toda mujer embarazada supone un cambio, además del aumento de peso, pues supone una alteración en los niveles de glucosa, una serie de cambios, y también se producen cambios a nivel afectivo. Hay alteraciones del sueño y el apetito, hay disminución en la capacidad de hacer cosas, disminución de la energía, disminución de la libido. Estos son cambios fisiológicos, es decir, no son sintomáticos de ninguna depresión. Hay otras cosas que sí que pueden ser más indicativas de depresión, como que la mujer no tenga capacidad de disfrutar, que tenga ideas de suicidio o alteraciones en memoria o en la concentración. Pero el embarazo por sí mismo puede producir un malestar porque si usted tiene alterado el sueño y tiene alterado el apetito, pues se va a encontrar un poco peor. Y si tiene menos energía, pues eso se va a encontrar también un poco peor. Pero eso es un cambio fisiológico que se asocia al embarazo, no es indicativo de ningún trastorno psiquiátrico. ¿Qué mujeres tienen riesgo de suicidio durante el embarazo? Pues evidentemente todas aquellas mujeres que han tenido un embarazo no deseado, las que tienen antecedentes psiquiátricos porque ya van a tener una inestabilidad previa, las que son más jóvenes, las que son solteras, las que no tienen empleo, las que tienen antecedentes de abuso de drogas o alcohol, pues por los propios efectos de las sustancias, las que tienen falta de apoyo social y las que tienen antecedentes de abuso sexual o violencia de género. Evidentemente, como decía antes, todas estas mujeres con riesgo de suicidio, además, deben tener unos apoyos sociales que prevengan esa situación. El suicidio es algo parecido a esto del riesgo mental. Nosotros ingresamos todos los días a gente en contra de su voluntad porque en ese momento quiere suicidarse. Si les dejáramos se suicidarían todos, ¿no? Pero en ese momento los ingresamos en contra de su voluntad. Es decir, el juez nos permite ingresarles. Y cuando al cabo de una semana o 10 días, cuando les has puesto un antidepresivo, les has puesto en tratamiento o han digerido mejor el conflicto que ha generado la ideación suicida, ya no se quieren suicidar. Es decir, que la mentalidad, la idea cambia en función del estado anímico, con lo cual también puede cambiar la ideación que tiene una mujer acerca de inducir o no un aborto 2 semanas después, ¿no? Igual que, y sin embargo esto no lo prevenimos, ¿no? Y ahí se implican más cosas. Con lo cual, pues esto es un poco parecido al tema del suicidio, porque el suicidio al final es atentar contra la vida propia y el aborto es atentar contra otra vida. Es importante decir que aunque el embarazo no se asocia a mayor tasa de depresión, si una mujer está deprimida no pasa nada porque se trate la depresión. Es decir, de hecho, no tratar la depresión puede producir más complicaciones obstétricas, más riesgo de depresión posparto y complicaciones fetales como prematuridad, bajo peso, irritabilidad y trastornos del sueño. Incluso cuando en casos graves de mujeres con depresión se interrumpe la medicación, puede existir riesgo de recaída. Y pues lo cierto es que contamos con fármacos y con modalidades de psicoterapia que nos pueden ayudar a tratar la depresión en el embarazo. No solo psicoterapia, es decir, con una psicoterapia de apoyo y mediante una terapia cognitivo-conductual o de otro tipo, sino que hay fármacos que se ha visto, a pesar de que ningún fármaco, por supuesto, está permitido en el embarazo y siempre pone en todos los prospectos de todos los fármacos, porque no se pueden hacer ensayos clínicos en mujeres embarazadas, que hay un riesgo. Lo cierto es que de los estudios que hay, mujeres que durante el embarazo han estado en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son un tipo de antidepresivos, la mayoría no han tenido ninguna complicación con el feto. Es decir, que en las mujeres con depresión siempre hay que ver
riesgo-beneficio, ¿no? A veces es de mayor riesgo no tratar que tratar. Y por eso, a veces, pues como decía, hay que plantearse que, bueno, riesgos siempre existe en todas las situaciones, pero a veces es más beneficioso tratar tanto por la mujer como por el beneficio del feto. Hay que también en cuenta que después del embarazo se producen, sí que hay más riesgo, después del embarazo, una vez que las mujeres han dado a luz, bueno, pues hay una caída brutal de los niveles hormonales, de estrógenos y progesterona, y hay unos días de lo que se llama blues postparto, que son unos días de mayor labilidad emocional, mayor tristeza, pero que se pasa, se pasa sin necesidad de ningún tratamiento. Y luego sí que puede haber una depresión postparto, pero ya es una vez que se ha tenido el parto, y que, bueno, pues sí que son situaciones que a veces requieren tratamiento e incluso ingreso. Los trastornos de ansiedad. Pues trastornos de ansiedad tenemos muchos, y en general parece que durante el embarazo los trastornos de ansiedad mejoran porque la progesterona, que aumenta durante el embarazo, tiene un efecto sedativo y tiene una acción sobre unos neurotransmisores que hacen que, bueno, pues que los trastornos de ansiedad mejoren durante el embarazo. Yo lo pasaba muy mal cuando pasaba consulta y estaba embarazada, porque la progesterona me daba muchísimo sueño. Entonces, ustedes comprendan que un psiquiatra cara a cara, hablando con el paciente, yo les tenía que explicar siempre que es que estaba embarazada porque me dormía. Era un tema bastante de mala educación, pero es que la progesterona me dormía, con lo cual mejoran los niveles de ansiedad. Trastorno bipolar. Trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica que se alterna periodos de euforia con periodos de depresión. Y entonces es una enfermedad crónica que necesita de un tratamiento mantenido en el tiempo para prevenir esos estados de euforia o esos estados de depresión. También se ha visto que el trastorno bipolar mejora durante el embarazo. Hay más riesgo de recaída a posteriori, pero durante el embarazo mejora. Y también en el tratamiento que se utiliza en estos pacientes, pues hay unos que se llaman estabilizadores del ánimo. Hay algunos que se ha visto que se pueden mantener con poco riesgo para las complicaciones fetales del niño. La esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad grave, también crónica, que se caracteriza por alucinaciones, ideación delirante, que me persigue la policía, que la televisión me manda mensajes, hay un empobrecimiento de la personalidad. Curiosamente, la esquizofrenia en mujeres debuta más tarde que en los hombres porque los estrógenos parece que son un factor protector, y entonces, como este factor protector, pues también las mujeres embarazadas con esquizofrenia, la esquizofrenia tiende a mejorar durante el embarazo. Luego ya será motivo de discusión cómo está empobrecida o no la paciente para poderse hacer cargo o no del cuidado total de su hijo. Pero bueno, habrá que hacer un apoyo y un seguimiento exhaustivo en el posparto, y en función, ¿no?, de las habilidades y de la capacidad de la enferma, pues plantearse el cómo va a seguir la educación de ese niño. Hay también antipsicóticos, que son los fármacos que se utilizan en la esquizofrenia, que se han visto que son más seguros que otros y de elección ante la posibilidad de embarazo. El trastorno límite de personalidad, a lo mejor por trastorno límite ustedes no lo conocen, pero es un trastorno que es frecuente en chicos jóvenes con abuso de sustancias, intentos de suicidio repetidos, sentimientos de vacío, no saben qué hacer con su vida, y que, curiosamente, en una sociedad como la que estamos, pues proliferan, ¿no? Y el trastorno límite de personalidad, una de las características es la elevada impulsividad. La elevada impulsividad y el consumo de sustancias en estos jóvenes, pues muchas veces les lleva a tener promiscuidad sexual, y como fruto de la promiscuidad sexual a tener embarazos. Los psiquiatras en la consulta podemos dar una opinión, pero no, en función de lo que decida nuestro paciente, yo al menos no dejo de que sea mi paciente, ¿no? Hay muchos trastornos límites que deciden abortar y otros trastornos límites que no. Una de las características de los trastornos límites es que son muy inmaduros. Y para muchos trastornos límites, el tener un proyecto vital como un bebé, el ser madre, les aporta de una madurez y les rellena ese sentimiento de vacío que sienten, que hacen
que muchas veces mejore radicalmente su trastorno. Yo tengo una paciente que se quedó embarazada de cocainómana, muy inestable afectivamente, padre consumidor de sustancias, que fallece además, y ella estaba embarazada de gemelas. Pues no sabía qué hacer. Yo le puedo decir, a mí me parece que te iría bien. Yo, si fuera tú, pues yo creo que podría tener estos niños. Además, iban a ser, parecía que podían tener complicaciones, iban a ser prematuros. Hoy en día, esta chica tiene 2 niñas, a una de ellas la ha puesto Marina. Es verdad que tiene retraso los niños en el aprendizaje, pero está encantada con sus niñas, nunca más ha hecho un intento de suicidio, tiene una vida que antes no tenía. Y bueno, pues está con ellos. ¿Cuál es el riesgo de estas pacientes? Estos pacientes, a veces el abuso de sustancias y el que toman múltiples tratamientos farmacológicos, porque a veces es difícil de controlar la impulsividad, sí que puede haber pues un mayor riesgo de malformaciones. Pero bueno, en principio habría que dar un apoyo a todos ellos. Los trastornos de conducta alimentaria, sí, eso sí que es bien conocido, ¿no? A nivel social, la anorexia y bulimia. Y curiosamente, a pesar de tener muchas de ellas unos índices de masa corporal bajos, tienen unos bebés increíblemente sanos. Esto a mí me sorprende la naturaleza. Bueno, hablando de casos, también tengo una paciente con un índice de masa corporal de 14. Para los que no sepan qué es eso, yo tengo un índice de masa corporal de 20 y soy delgada, en principio. O sea, imagínense ustedes qué es tener un índice de masa corporal de 14. En una paciente sin regla desde hace 1000 años, bueno, por fecundación in vitro, ha tenido 2 bebés increíblemente gordos y rollizos. Esta chica pasó parte de su embarazo, gran parte de su embarazo ingresada, o sea, la tripa parecía que iba a hacer que el centro de gravedad se desplazara hacia adelante. Pero ahí está. Es decir, que en una enfermedad tan brutal como la anorexia nerviosa restrictiva, con unos índices de masa corporal muy bajos, pues curiosamente muchas pacientes tienen bebés sanos. Durante el embarazo, las restrictivas lo llevan peor, ¿no? Porque evidentemente están engordando y además no controlan cómo engordan, pero bueno, pues hay embarazos a términos buenos. Y las pacientes con bulimia, que son atracones y conductas de purga, como vomitar después de darse los atracones, pues generalmente mejoran durante el embarazo, aunque después del embarazo pueden tener una pequeña recidiva. Comentar esto, que hay psicofármacos que hay que tener en cuenta cuándo se usan. Quizá mejor evitarlos en el primer trimestre, pero ante situación de riesgo se pueden utilizar. Se pueden utilizar con más seguridad en el segundo y tercer trimestre. Hay que saber cuáles se pueden usar y cuáles hay que evitar claramente, y siempre utilizar las menores dosis que sean eficaces. Y bueno, simplemente aquí un apunte del puerperio, que sí que es un periodo de especial vulnerabilidad para los trastornos mentales en las mujeres por la deprivación hormonal, que de alguna manera parece que nos protege en muchas cosas a las mujeres. Como conclusiones, pues no hay mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en el embarazo, las enfermedades mentales mejoran con el embarazo en general, y en general las enfermedades psiquiátricas que aparecen durante el embarazo se pueden tratar sin que haya un elevado riesgo para el feto. Muchas gracias.